Hola, ¿qué tal? Bienvenido a una nueva reseña de libro. Hoy traemos uno más ameno, de lectura más fácil, que mezcla periodismo y crónica judicial. Nos referimos a este de aquí, Antología del disparate judicial. Vamos a echarle un vistazo. Bueno, pues este libro constituye, en palabras de los autores, un retrato objetivo e irónico de los casos más mediáticos de la realidad judicial española de las décadas de los 80 y 90 del siglo pasado. Datos principales del libro: 302 páginas, edita Editorial de Bolsillo y la primera edición es del año 2002, que es la que tengo. La obra salió originalmente en el 2001. Un breve paréntesis: es raro en este ámbito de la divulgación del derecho encontrar libros en formato bolsillo, que es un formato mucho más reducido, de tapa blanda, pero mucho más accesible económicamente. Estaría muy bien que hubiera muchos más títulos en este formato, porque no todo el mundo se puede permitir comprar libros de derecho a 30, 50 o 60 euros, como estoy viendo últimamente. Y ahí lo dejo. Si hay algún responsable de editorial que ve esto, necesitamos más libros en formato reducido, más económicos, para que puedan llegar a más gente. Autores de esta obra: dos periodistas, Kiko Tomás Valiente, que es un periodista especializado en tribunales, y Paco Pardo, que además de periodista es abogado. Contenidos. El libro está compuesto por un prólogo a cargo de los autores y una treintena de capítulos, es posible que sean un poco más, que están divididos en tres grandes bloques. El primero se llama Sexo, togas y rock and roll, donde básicamente se hablan sobre casos de delitos por temas sexuales o de drogas. El segundo bloque es Una justicia lenta pero insegura, y por último hay un tercer bloque sobre la biografía de varios jueces que han tenido mucha repercusión mediática en este periodo de tiempo que se analiza. Jueces estrella y estrellados. Concluye la obra con un glosario judicial de andar por casa, del que ahora comentamos algo más. Bueno, me gusta el libro, sí. Funciona muy bien como crónica judicial de casos que han tenido bastante repercusión en los medios de información en este periodo de tiempo, años 80 y 90 del siglo pasado. Es como un repaso de prensa, de noticias de cuando yo era más joven, veía el telediario y veía que aparecían estos jueces que no sabía muy bien quién eran, qué hacían. Pues funciona muy bien como recordatorio de casos que marcaron la realidad española. También me gusta mucho, y no creo que sea un objetivo que se proponen directamente los autores, pero es algo que a mi punto de vista hacen muy bien, que es cada vez que aparece un término jurídico que ellos creen que puede ser más complicado, enseguida lo describen entre paréntesis usando unas poquitas palabras. Y hacen esto con varios términos a lo largo de la obra. Por ejemplo, cuando explican lo que es la calificación de los hechos, qué es un ponente, qué es un agente, condiciones de contradicción, la interpretación restrictiva, un fallo, dilaciones indebidas, inhibirse y algunos términos más. Me pareció realmente un gran logro. ¿Qué me gusta menos del libro? Bueno, pues el intento de hacer que la obra sea ante todo divertida hace que en parte su lectura sea un poco cansada a veces. Como el amigo este que quiere ser siempre muy chistoso y no lo consigue. Bueno, pues a veces da un poco esa sensación. También es verdad que el tema, pues como decimos, delitos sexuales, delitos por drogas, ¿no?, también es bastante serio, y puede ser que se intente hacer de esta manera para que funcione como contrapeso de tanta seriedad y tanta cosa fea.
darle un tono más ligero, más ameno, más divertido. Pero a veces a mí me pareció cansado. El registro también lo encuentro demasiado moralista y condescendiente. Creo que el tono debería ser un poco más aséptico y no usar tanto calificativos como el patético padre, el penoso personaje, un delito cutre, un pájaro de la peor calaña, trigo muy poco limpio, reos de pocas luces. Yo prefiero que los autores se dediquen a dar la información y yo hago mis valoraciones. No necesito que me den esta información porque al final lo que revela es un punto de vista del autor que igual yo estoy de acuerdo o no y tampoco tengo por qué tener esta información. Y por último, el glosario de andar por casa, pues es una muy buena idea, pero contiene 9 términos en menos de 2 hojas. Es decir, más bien es un glosario de andar por el pasillo, por el vestidor de la casa, a modo de la ironía que usan los autores a lo largo de la obra. Bueno, vamos con algunas citas, las voy a leer, son interesantes. Los magistrados del Tribunal Supremo no consideraron, sin embargo, otra alegación de Paco, nombre ficticio, para que se le anulara una condena, en este caso era condena por un delito sexual contra un menor, ¿vale? Contra su hija. Para que se le anulara la condena accesoria que le impedía presentarse a elecciones, inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo, ¿sí? Aquí vemos al revés que comentábamos antes. Primero dicen el término en lenguaje llano y luego ponen la figura jurídica entre paréntesis. En este punto llegó a argumentar que la historia antigua, moderna y contemporánea informa de excelentes políticos autores de prácticas sexuales poco ortodoxas, citando incluso como ejemplo a un jefe de Estado americano todavía en ejercicio. Lo de Bill Clinton no coló. Bueno, pues fue una estrategia de un abogado que no surtió efecto. Otra cita. La clave está en comprobar o no que la droga, por poca que sea, es usada para el tráfico y no para el propio consumo. Sin embargo, como en ocasiones la cantidad hallada excede el ritmo de consumo razonable durante un tiempo de almacenamiento de la droga aceptable, la jurisprudencia ha establecido un baremo, una cantidad a partir de la cual, por mucho que se argumente en favor del consumo propio, nadie crea al acusado y se le encarcela por tráfico de drogas. En el caso del hachís, esta cantidad sería de 80 gramos. Bueno, pues un dato interesante. Luego, en las páginas siguientes se cita el caso de una persona, creo que era de los Países Bajos, que llevaba 2 kilos de marihuana, pero claro, tenía una condición médica y eran para su tratamiento. Entonces, bueno, pues hay que poner unos baremos porque dónde se establece qué es consumo y dónde se puede hablar de tráfico de estupefacientes. Por último, en derecho se considera esencial algo llamado por los iniciados seguridad jurídica, un principio que impone, entre otras cosas, que antes del partido las reglas del juego deben estar claras. Pues bien, si tuviéramos que explicar qué es exactamente lo contrario de la seguridad jurídica, nos vendría bien el ejemplo de lo sucedido durante una temporada con el éxtasis. La Audiencia Nacional lo consideró droga blanda al mismo tiempo que las audiencias provinciales de Barcelona o Zaragoza lo calificaban como droga dura, mientras que la Audiencia de Sevilla intervenía en el debate para decir con toda tranquilidad que el éxtasis simplemente no es una droga. Bueno, en las páginas siguientes nos relata que en realidad lo que estaban haciendo era hablando de distintos tipos de éxtasis, por lo cual hubo que hacer una diferenciación de los productos o las sustancias a las que se refería en este caso. En definitiva, un libro de lectura entretenida, amena, que constituye un buen repaso de las noticias de tribunales de las décadas de los 80 y 90 del siglo pasado. Una manera de acercarse a las noticias que yo veía en la televisión cuando era niño y que no entendía muy bien,
pues me sirve de repaso de la actualidad de esos tiempos. Se ofrece mucha información sobre casos de distintos tipos y se hace también un análisis de comentar la labor de una serie de jueces que protagonizaban muchos telediarios en la época que se abarca. Por todo ello, he decidido darle una nota de 7,55 puntos sobre 10. Antes de acabar, comentar también que hay una segunda parte del libro que se llama La justicia y sus puñetas. Entiendo que es la continuación del libro ya sobre los años 2000-2010. Lo veremos pronto en este canal si todo va bien. Es todo por mi parte. Un saludo, que vaya muy bien.